Muchas gracias, Julián. Es un placer y un honor estar invitado y te agradezco muchísimo la posibilidad de estrechar lazos entre España y Colombia y la posibilidad de hablar de un tema que creo que es tan interesante y que creo que, si soy sincero, me va a permitir contaros un poco un camino que he seguido y os diría que la presentación es hasta un poco íntima en el sentido de que cuenta cómo uno se puede caer del caballo. Muchísimas gracias por la invitación y vamos adelante a ver si lo que yo les cuento les puede resultar tan apasionante como resultó a mí. Tenemos que aprender y reaprender en este siglo XXI porque muchas veces estamos acostumbrados a decir siempre lo mismo o a decir lo aprendido. Y les decía, y si ahora pueden ver la curva, simplemente les decía bueno, sorprendía que cuando empezamos a usar el Mirabegrón, la curva de adherencia, aunque evidentemente había una parte achacable a la molécula, evidentemente, con lo cual la adherencia era un poquito mayor porque no produce una sequedad de boca y esos efectos adversos. Lo mismo que el antimuscarínico, fíjense cómo la curva cae en el tiempo. Y lo que les decía es que posiblemente si eso es así, a lo mejor resulta que el mecanismo de acción únicamente no era, o la molécula no era una única responsable de la adherencia como habíamos aprendido. Fíjense que en las curvas esto ocurría, les decía, como tanto en pacientes nuevos como en pacientes que ya habían tomado otros tipos de tratamiento. Con esta foto de los caballos les decía que hay que saber muy bien en una curva cuáles son los factores que pueden hacer que uno pueda perder la adherencia porque se juega mucho. Y ahora iba por el que les decía que yo hace 3 4 años, y por eso les decía que en una presentación que me gustaba mucho hablar de este tema, bueno, pues a mí me invitan a escribir un capítulo sobre adherencia, con lo cual me hace revisar muchas cosas y me hace iniciar un camino que si yo soy capaz de transmitírselo, aunque sea únicamente la mitad de lo intenso que yo lo viví, pues me parece que podría haberles aportado algo. Mire, lo primero, cuando uno empieza a hablar de adherencia, es saber que una cosa es la persistencia, que dice si un paciente persiste o no en el tratamiento y que eso es una variable dicotómica, los pacientes o persisten o no persisten en el tratamiento. Cuando un paciente persiste en el tratamiento, puede tener un cumplimiento que es distinto, que es el número de dosis que el paciente se toma. Alguien puede persistir en un tratamiento por ejemplo, con la hipertensión, que es mi caso, pero con un cumplimiento que a lo mejor no es del 100% porque algún día se me puede olvidar tomar el tratamiento. Y otra cosa es la adherencia. La adherencia realmente es un acuerdo, por eso le pongo la foto de la mano, que se establece entre el paciente y el profesional para establecer una serie de medidas. Y se pone uno a hablar de la adherencia y empieza uno a investigar sobre la adherencia. Hombre, ¿y saben ustedes que desde el 2003 se dice la OMS que la adherencia a las enfermedades crónicas es un problema global, de una magnitud ascendente? Hombre, resulta que nosotros estamos preocupándonos, estamos dando por hecho un problema que resulta que la OMS desde hace muchísimos años, y aunque es verdad que la incontinencia o la vejiga hiperactiva no es un problema considerado crónico, casi que podríamos considerarlo de acuerdo a la definición que pone ahí la OMS, yo creo personalmente que debería considerarse. O sea que a lo mejor resulta que estamos entrando en un campo que no es tan nuevo. Y nosotros, lo aprendido, como les decía, vemos que seguimos achacando que el iceberg de la falta de adherencia se debe a la pérdida de eficacia o a los efectos adversos y de ahí no salimos. Bueno, pero nos vamos dando cuenta de que a lo mejor resulta que por debajo del iceberg están los factores relacionados con el paciente, factores socioeconómicos, factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con la enfermedad e incluso con los mismos sistemas de salud. A ver, que a lo mejor lo que hemos aprendido era una cosa que nos venía muy bien a todos, decir que el fármaco tenía una pérdida de eficacia, nunca nos planteábamos por qué, y unos efectos adversos inherentes a las moléculas, y como decimos aquí, punto en pelota, no tenemos más que decir. No, este problema es muchísimo más complejo y si queremos abordarlo, tenemos que saber que estas diapositivas se las pongo aquí porque ya la usé hace 4 años, hasta hoy Julio Iglesias sabe que decir que la adherencia depende únicamente de la eficacia y los efectos adversos es pobre. Es muy pobre. Pues eso es lo que hemos estado manteniendo mucho tiempo, yo incluido hasta hace 3 o 4 años. Vamos a darle una vuelta a esto. Miren, es cuestión de perspectiva. ¿Queremos una fórmula para el éxito? Muy simple. Vamos a cambiar la perspectiva. Vámonos a hablar únicamente vamos a preguntarnos cosas, vamos a intentar hablar de la patología, vamos a intentar hablar de cómo nosotros
nos sentamos delante de los pacientes con esa patología y vamos a darle una vuelta a las habilidades que nosotros tenemos para resolver esas patologías. Y a lo mejor nos sorprende lo que encontramos. Miren, la vejiga hiperactiva se define a finales del 2001. Todos sabemos la definición, yo no le voy a insistir. El cambio importante que hubo entre el 86 y el 2001 es que prescindimos de la urodinámica para definir la vejiga hiperactiva, porque la vejiga inestable era aquella en la que presentaban contracciones involuntarias del detrusor en el estudio urodinámico. Y después en el 2014 se le da un poquito de vuelta y se le matiza un poquito más. Miren, qué cosa más curiosa. Se hizo un dibujo muy naif en un momento determinado para que todo el mundo pudiera interpretarla, para que todo el mundo pudiera tener un acceso a lo que era la urgencia, un dibujo que era tosco, y en el 2014, desde mi punto de vista, lo que hicimos fue mejorar ese dibujo, pero de verdad seguimos viendo cada uno un poco lo que nos parece, porque la definición no era del todo clara. Y además, fíjense qué cosa más curiosa. Miren, estas son fechas aproximadas de la aparición de los distintos principios activos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Fíjense cómo el tropio y la subutinina aparecen solos hasta el año 98, que aparece la tolterodina. Alrededor del 2001, que es cuando se hace la definición de vejiga hiperactiva. Fíjense cómo se concentra alrededor de todos esos años la aparición de distintos fármacos, incluso la propivirina, que yo la pongo ahí en el 2008, aparece antes, yo la pongo su aparición, en este caso me refería un poco su puesta al mercado. Y quizás lo más señalado es que en el 2012 aparece un nuevo principio activo, que es un beta-adrenérgico, y ahora nosotros, aquí en nuestro país, nos han presentado la desfesoterodina, que es el principio activo, la 5-hidroximetiltolterodina. O sea que en el fondo, si se fijan, los tratamientos, muchos dependientes de la subutinina, muchos dependientes de la tolterodina, tampoco ha habido tanta novedad. Y nosotros en este tratamiento sintomático que tenemos, del que disponemos única y exclusivamente para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, pues resulta que seguimos en lo mismo. Los pacientes no se adhieren porque los fármacos tienen una presencia de efectos adversos y una falta de eficacia con el tiempo. A ver, quizás, como les digo, el problema es más complejo. ¿Por qué? Sabemos ahora mismo que hay un tratamiento sintomático única y exclusivamente, porque es lo que tenemos. Que la condición sabemos, aunque no está definida y no está admitida así por las sociedades aún, que es crónica, con una definición que tenemos que admitir que es un poquito ambigua, que sabemos que además hay una baja adherencia al tratamiento a largo plazo, aunque es verdad que tenemos una serie de tratamientos, cada uno con su eficacia. Pues, ¿qué sabemos también? Pues mire, sabemos que empiezan a aparecer los rebeldes, permítame en el toque friki, empiezan a aparecer rebeldes, empiezan a aparecer pacientes, desde el año 19 empiezan a aparecer profesionales que empiezan a preguntarse que a lo mejor todas las vejigas hiperactivas no deben ser tratadas iguales, que tenemos que tener en cuenta las comorbilidades y que a lo mejor necesitamos más test y que a lo mejor tenemos que identificar la manera en la que tenemos que tratar distintas pacientes y no va a ser lo mismo un paciente con un síndrome metabólico y una vejiga hiperactiva que una paciente con un problema por un déficit estrogénico después de la menopausia. Son cosas que se van apuntando, pero evidentemente son cosas que nos van a permitir mejorar el tratamiento de los pacientes y, por lo tanto, la adherencia de nuestros pacientes a ese tratamiento que le vamos a ofrecer. Si hablamos de vejiga hiperactiva, de ese iceberg que les comentaba, que hay una parte que es la propia enfermedad, pues ahora mismo tenemos una definición única y exclusivamente sintomática, que yo afirmo que me parece ambigua, que no tenemos marcadores diagnósticos objetivos, no existen estudios complementarios o sustratos patológicos en los que podamos apoyarnos para realizar el diagnóstico y el tratamiento, y que además, para más INRI, empieza a manejarse ahora cuando todos lo sabemos, pero que antes no se admitía o no se establecía que el curso era crónico. ¿Qué ocurre entonces? Que si queremos, mire, este gráfico, si queremos mejorar la adherencia, tenemos que entrar en la rueda de la adherencia. Y para entrar en la rueda de la adherencia, tenemos que pensar en el paciente, tenemos que presentar en los factores socioeconómicos que nos envuelven, tenemos que pensar en la propia enfermedad, como les he contado, en el sistema en el que nos desenvolvemos y en el tipo de terapias que tenemos. Esto procede de un documento publicado en España por Farmaindustria, avalado por muchas sociedades científicas
y publicado por el Ministerio de Sanidad. ¿No nos habíamos dado cuenta de esto? ¿O es que nosotros habíamos aprendido una cosa y nos negábamos a reaprender? Miren, no lo sé. A mí empezar a hablar de adherencia me abrió un camino muy interesante. Pero fíjense, este documento dice más. Miren arriba, vamos a mejorar los niveles de adherencia a la izquierda arriba de los pacientes. Para eso se basa en 5 pilares. Concienciar sobre la importancia de la adherencia, establecer un programa de adherencia terapéutica, reducir la complejidad del régimen terapéutico, incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente, implementar un sistema de información y de cumplimiento terapéutico. Todo complejo, pero todo necesario. Pero yo lo que les quiero llamar la atención es sobre el pilar 0 sobre el que se soporta todo. Optimizar el proceso de la prescripción médica. Para eso necesitamos dedicar a cada paciente el tiempo necesario, alcanzar un buen acuerdo terapéutico médico-paciente, individualizar los tratamientos. Sobre eso se basa todo lo que queramos hacer para mejorar la adherencia. ¿Se acuerdan de la diapositiva donde le decía que todos achacábamos que la falta de adherencia se debía a la falta de eficacia o la aparición de efectos adversos? A que se queda corto. Sigamos con este cambio de perspectiva. Le hemos hablado de la enfermedad, vamos a hablar ahora, o de la condición, vamos a hablar ahora de cómo afrontamos a los pacientes con esa condición. Miren, cuando nosotros tratamos pacientes con vejiga hiperactiva, o un paciente en general con cualquier tratamiento, vemos que hay una adecuada respuesta objetiva, estamos seguros de que el paciente va a estar satisfecho. Se lo compro. Cuando vemos que hay una respuesta parcial, pensamos que el paciente va a estar, bueno, moderadamente satisfecho. Muy bien, seguimos pensando desde nuestro punto de vista. Y cuando yo veo que hay una mala respuesta objetiva, pienso que el paciente va a estar insatisfecho. O la paciente va a estar insatisfecha, va a presentar una nula satisfacción. ¿Verdad? Pues no. Porque resulta que hay pacientes, y todos tenemos pacientes que han tenido una adecuada respuesta objetiva, desde nuestro punto de vista, y no estaban contentos. Han pensado una mala respuesta objetiva y estaban moderadamente satisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros durante muchísimo tiempo hemos sido demasiado lineales y hemos aplicado únicamente nuestro punto de vista. Y hemos aplicado nuestro punto de vista por un motivo fundamental, porque nosotros venimos, como yo digo, puedo estar equivocado o no, pero yo defiendo que venimos de una visión oncológica y de enfermedad letal. Mire, cuando aparece una enfermedad letal, que aparece en rojo como un cuadrado uniforme que le cae encima a un paciente, el paciente tiene tanto una preocupación por su enfermedad, porque es una enfermedad muy grave y es una enfermedad que le puede costar la vida, y también tiene una preocupación por el tratamiento porque sabe que puede estar sometido a una cirugía importante o puede estar sometido a una quimioterapia, que es el tratamiento. Lo que está claro es que el paciente se adhiere porque le va a dar vida en ello, o no se adhiere no intencionalmente. Bueno, tengo una serie de problemas por los que no me puedo operar o tengo una serie de problemas por los que no me pueden aplicar la quimio. Pero ese perfil no se aplica en la vejiga hiperactiva. Miren, si ahora resulta que no tenemos una enfermedad letal, sino tenemos una enfermedad o una condición que puede aparecer de una manera más intensa a la izquierda o de una manera más leve a la derecha, pues ahora resulta que la preocupación por la enfermedad y la preocupación con el tratamiento, estarán ustedes de acuerdo conmigo que no será lo mismo, no vivirá lo mismo la preocupación por la enfermedad y por el tratamiento cuando haya una expresión muy importante de la condición de que cuando haya una expresión leve. Y cuando aplicamos el tratamiento y nos encontramos con un paciente grave, si nos encontraremos o con una expresión severa, pues el paciente, el hombre hará o la mujer hará lo posible por estar adherido, y si no, pues no estará adherido, pero porque no puede, porque se le seca la boca. Ahí sí podemos, esa es la condición a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero cuando hablamos de calidad de vida y la expresión de la patología puede ser leve, puede ocurrir que el paciente sea un no adherido intencional. Quiero decir, me puedo encontrar con que hay pacientes que cuando yo les explico lo que padecen, les explico lo que tienen y el efecto adverso es superior al beneficio que tendrán, simplemente pues no se van a tomar el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de pacientes habitualmente tampoco nos lo explican de una manera absolutamente taxativa. Mire, vamos a dejarlo aquí porque a mí esto no me interesa.
Eso debemos tenerlo en mente. Este marco tenemos que cambiarlo. Porque ocurre esto. Quiero decir, esta es otra explicación de lo anterior. En el horizontal tengo una baja necesidad de tratamiento o tengo una alta necesidad de tratamiento porque me encuentro muy mal, tengo una alta preocupación por el tratamiento o tengo una baja preocupación por el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una alta necesidad de tratamiento y una baja preocupación por los efectos adversos, porque la verdad es que no lo llevo mal, pues acepto el tratamiento completamente. Si yo tengo una alta necesidad de tratamiento porque me encuentro muy mal, pero me preocupan mucho los efectos adversos por el motivo que sea, voy a estar en una ambivalencia que solo la podremos trabajar desde la relación médico-paciente. Igual que el escepticismo que aparece si yo tengo una baja necesidad de tratamiento y una alta preocupación por los efectos adversos. Bueno, pues a lo mejor hay que trabajarlo y tenemos que considerar el abandono terapéutico como una opción, que en general no es una cosa que nos planteemos. O si en realidad tengo una baja preocupación por la enfermedad y una baja necesidad por el tratamiento, pues a lo mejor el paciente se nos está mostrando indiferente. Yo tengo que identificar a ese paciente y ese paciente tengo que entender que no requiere un mayor esfuerzo terapéutico por mi parte. Al fin del día, como dicen los británicos, pues lo que resulta es que la adherencia necesita que yo tenga claro una serie de parámetros objetivos que siguen siendo muy importantes, que siguen siendo el diario misional, que sigue siendo el impacto en la calidad de vida, que sigue siendo la eficacia del tratamiento, pero tengo que tener en cuenta la otra parte que supone puede superar hasta un 50%, hasta un 50% de los resultados, que es la satisfacción del paciente. Estarán de acuerdo conmigo, o por lo menos yo lo veo así, que nosotros hemos estado trabajando mucho en las habilidades duras, pero, que ahora les diré lo que son, pero hemos trabajado muy poco el prepararnos para trabajar con la satisfacción del paciente. Un apunte sobre los sistemas de salud. Miren, no voy a entendernos mucho en ello, pero en un área sanitaria como la que yo trabajo, los absorbentes pueden costar, y está publicado, hasta 4 millones de euros al año, mientras que todas las radicales que nosotros hacemos por vía laparoscópica, en el momento que tome la diapositiva, pues nos costaban 352.000 euros al año. O sea que también es un problema ahí que tenemos que trabajar, pero en ese quizá mejor entrar en otro momento. Esta diapositiva es de agradecimiento. ¿Por qué es de agradecimiento? Porque miren, agradezco que me escuchen. Agradezco que me escuchen porque hasta ahora uno se ha sentido en muchos casos cuando habla de esto y cuando habla de este tipo de habilidades que yo les voy a hablar o de estas necesidades que necesitamos para mejorar la adherencia, resulta que uno se siente como si estuviera hablando en el desierto, como si estuviera en el Hyde Park hablando, diciendo esto es el final, arrepentido. No, yo no, me he sentido muchas veces así, pero realmente me creo el cuento absolutamente y creo que realmente hay que trabajar de otra manera. Y hay que trabajar en habilidades, hay que trabajar en tiempo, hay que trabajar en equipo y hay que trabajar con las herramientas. Esto es fundamental para mejorar la adherencia de los pacientes. Lo podamos entender antes, lo podamos entender después, pero esto es fundamental. Miren, las herramientas las tenemos. Empezamos por lo fácil. Tenemos herramientas diagnósticas, tenemos el diario misional, tenemos los cuestionarios, tenemos las herramientas de evaluación de la adherencia. Por ejemplo, nosotros con la receta electrónica podemos evaluar, podemos saber qué dispensaciones ha recibido el paciente. Entonces, nosotros las herramientas duras, y ahora le explicaré lo que es eso, las tenemos. Las herramientas urológicas las tenemos. Y la mejor manera de trabajar, porque todos estamos saturados, es en equipo. Hay que desarrollar un equipo en el que se incluya la atención primaria, en el que se ocurra la atención especializada, en el que se incluya la enfermería, en el que la transmisión de la información corra entre unos y otros sin que tenga que circular el paciente, en que tenemos que establecer un circuito de pacientes adecuado entre el equipo y que tenemos que mantener unos objetivos reales de resultados. Cuando te encuentras con profesionales como la doctora Martín en Canarias, que ha hecho un equipo de trabajo absolutamente envidiable para la atención de pacientes con vejiga hiperactiva pues, y con incontinencia, pues resulta que los resultados en adherencia se salen. Se salen porque contemplan también la posibilidad de que una persona abandone el tratamiento. Entonces, tenemos las herramientas, vamos a formar un buen equipo y necesitamos el tiempo. Miren, siempre nos quejamos del tiempo. Siempre nos quejamos del tiempo y además nos quedamos con razón porque no tenemos tiempo en la consulta. Pero resulta que es que a lo mejor no es todo
incrementar el tiempo, porque incrementar el tiempo de cada consulta, ver el número de pacientes, en mi caso no depende de mí, depende de lo que me asignen. Aprender a usarlo y aprender a mejorar la calidad del tiempo que yo dedico a mis pacientes y convertir eso en una inversión y no en un gasto, sí está en mi mano. Vamos a reaprender. Como les decía al principio, es imprescindible que aprendamos a usar mejor nuestro tiempo. Y se ha demostrado que cuando uno usa mejor el tiempo, mejora la calidad del tiempo, no la cantidad de tiempo, la adherencia también mejora. Y claro, ahora dicen, ¿y cómo? Pues miren, les he estado hablando todo este tiempo de habilidades duras y habilidades blandas. Ignoro si ustedes están muy puestos. Yo cuando empecé a hablar de este tema no sabía nada de habilidades duras ni habilidades blandas. Es más, fueron una mesa que asistí de ingenieros los que tenían muy claro la diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas. Lo que está claro, y ahora les diré lo que es cada una, es que las habilidades blandas son las que buscan todos los empleadores cuando hablamos fuera de la medicina. ¿Qué es una habilidad dura? La urología que ustedes saben. Tenemos que saberla, pero eso es como valor a los soldados, se da por sabido. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las habilidades blandas es el pensamiento crítico, es la creatividad, es la comunicación, es la colaboración. Mire, esas son las competencias, si lo ven ahí a la derecha, que son fundamentales en cualquier profesión para tener éxito en el siglo XXI. ¿Se han formado ustedes en habilidades blandas? Yo lo estoy intentando desde hace un tiempo a esta parte, pero lo que sí les puedo asegurar es que solo con las habilidades duras llega un momento en que su capacidad de mejorar la adherencia es realmente pobre. Tenemos que meter el hemisferio izquierdo en nuestro trabajo y tenemos que aprender, el derecho. Nosotros el izquierdo ya lo tenemos, somos analíticos, racionales, secuenciales, críticos, focalizados, organizados, matemáticos, temporalmente somos cuantitativos, pero es que tenemos que ser cualitativos, artísticos, intuitivos, algunas veces irracionales, saber fiarse del instinto que uno tiene, saber manejar el lenguaje corporal y no solo el lenguaje hablado. Quiero decir, tenemos que desarrollar una serie de habilidades que nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo y las adherencias. A lo mejor les suena raro, a lo mejor les suena a parlanchín. Les puedo asegurar que si esto no lo hacen ustedes así, no llegará un momento en que sean muy limitados para mejorar la adherencia de sus pacientes. Necesitan saber manejar situaciones de conflicto, necesitan mejorar el liderazgo, necesitan mejorar la toma de decisiones, necesitan saber manejar el estrés, necesitan saber comunicarse, necesitan saber tener herramientas personales. ¿Y saben lo que pasa? Que no hay un sitio muy claro donde eso se pueda aprender. Porque la formación de las habilidades duras tenemos claro que se hacen durante la formación académica, durante el pregrado y se hacen después durante la especialidad. Pero esto se lo tienen que buscar ustedes. Insisto, sin eso, la capacidad de adherirse a sus pacientes, de adherir a sus pacientes es realmente pobre. Hablar de adherencia en términos de eficacia y efectos adversos es pobre, ya se lo dije. La situación es mucho más compleja. Somos muchos los actores, hay un equipo entero que tiene que ver y todos los implicados tenemos una posibilidad de un área de mejora. Tendríamos que implicarnos las sociedades en mejorar la definición, tendríamos que contemplar la cronicidad y deberíamos ser rigurosos en la evaluación, aprendiendo a manejar las expectativas y volviendo a cambiar el sistema. Estoy acabando. Necesitamos un cambio radical. Pueden seguir ustedes trabajando como hasta ahora. Pueden seguir ustedes diciendo que la adherencia depende en caso de vejiga hiperactiva, depende de la presencia de efectos adversos y de la eficacia del fármaco que se va perdiendo con el tiempo. Bien, no seré yo el que intente cambiarle, pero están equivocándose. El planteamiento es de trabajo en equipo, es de tiempo de calidad, es de desarrollo de habilidades duras y blandas en el contexto de saber que son las habilidades blandas las que me van a dar, las que nos van a dar una mayor satisfacción y una mayor adherencia en el uso, en el trato de este tipo de pacientes.
En definitiva, y acabo, hay que cambiar la mirada. No es cuestión de blanco y negro, son muchísimos los matices. Fíjense si es importante para nosotros y para el grupo de gente que trabajamos juntos. Por eso les decía que me resultaba apasionante que me hubieran invitado a hablar de esto, porque ese camino que les he contado es el camino del converso, es el camino del que pensaba que era un problema de eficacia y de efectos adversos. Es el camino del que en un momento determinado le abren una puerta, tiene una oportunidad cuando tiene que escribir un capítulo, estudia y empieza a poder ver la medicina con otra mirada. Y el que empieza a desarrollar y empieza a hablar por ahí cuando le inviten y cuando a alguien le parece interesante y empieza a contar el cuento que se cree. Miren si nos lo creemos, que en Sinuca en el año 19 hicimos un taller con pacientes, ahí estamos 3 facultativos, la doctora González Enguita, estoy yo mismo, la doctora Alicia Martín y Josefa Macero, que es una paciente que yo atiendo, dimos un taller juntos. Este año hemos tenido varias mesas de pacientes, un par de mesas de pacientes con Asia, con la Sociedad de Pacientes. Ese es el grupo docente del curso de SINUC virtual de este año, finales del 19. Ahí hay pacientes y facultativos en el mismo sitio trabajando juntos. Y ven ahí que en breve nosotros en nuestra página web vamos a abrir el apartado de SINUC Pacientes. Yo no sé si les he convencido. A mí me ha servido. Y lo que sí tengo clarísimo es que lo que, como decía Julio Iglesias, hablar de eficacia en términos de efectos adversos y eficacia es pobre. Quédense con lo que quieran, trabajen como quieran trabajar, pero el camino, de verdad, se lo puedo decir que creo que es el que le estoy enseñando y no porque se lo haya enseñado yo. Yo soy un converso que me he unido. Muchísimas gracias.